Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gracias a la organización por invitarme a moderar pues, la conferencia de clausura. Y tenemos como invitado y ponente al doctor Alfredo Corel, que es doctor en biología e inmunólogo. Digamos que su trayectoria tiene dos partes, una parte asistencial investigadora que se desarrolla principalmente en el Hospital 12 de Octubre. Después de hacer la especialidad allí, pues trabajó casi 20 años investigando, trabajando en diferentes líneas con numerosas publicaciones en artículos en revistas de amplio impacto. Y luego en el año 99 se traslada a la Universidad de Valladolid a desarrollar su aspecto docente. Actualmente es catedrático de inmunología en dicha universidad y bueno, está desarrollando sobre todo modelos de innovación en docencia con proyectos como en Inmunomedia, que es un proyecto de innovación docente utilizando plataformas digitales, que es un proyecto nacional e internacional. También fue nombrado mejor docente universitario en España en el año 2018 y, de hecho, además de catedrático, es vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Valladolid. Trayectoria investigadora asistencial, trayectoria docente y, finalmente, pues desarrolla también en los últimos años el aspecto de la divulgación científica, que ha sido fundamental en la epidemia COVID. Yo tuve la suerte de conocerle en nuestra experiencia televisiva en La Sexta Noche y realmente, pues viendo de cerca, hay tres aspectos que yo destacaría de él. El primero, la cercanía, sin duda. El segundo, su capacidad de comunicación, que todos hemos podido ver en los medios de comunicación en esta crisis, aunque él desarrollaba su labor divulgativa mucho antes. Pero bueno, esto fue una muy buena oportunidad que yo creo que el país hemos aprovechado. Y finalmente, lo más importante, que yo creo que es su implicación y compromiso en las causas en las que entra. En este caso nos encontrábamos en una epidemia a nivel mundial y parecía importante divulgar en la población información verídica, fidedigna, dar opiniones consensuadas. Y yo creo que en este aspecto Alfredo ha sido uno de los elementos fundamentales en nuestro país, con otros profesionales, que ha permitido y yo creo que ha puesto un importante granito de arena en que las tasas de vacunación y el conocimiento de la población de esta enfermedad pues sea muy elevado. Todos habéis podido ver cómo de una forma muy sencilla nos explicaba cómo que era un anticuerpo, qué era la PCR, cómo funcionan las vacunas, los fármacos, y yo creo que eso ha ayudado a la población pues para estar informado y a tomar decisiones individuales importantes. Además, yo he podido ser testigo de las dificultades que han vivido y Alfredo también, mostrando una gran integridad, porque ha habido sectores que se oponían, no solo los antivacunas y los negacionistas, sino de las propias sociedades científicas, de organizaciones oficiales, ¿no? que, bueno, que en algún momento pues han criticado o han podido poner en duda pues, la labor que hacía. Entonces, bueno, ha sido un lujo compartir esa etapa con él. Te agradecemos mucho que estés aquí y, sin más, pues nos va a dar la ponencia de clausura, que va a hablar sobre las vacunas del RNA, que es un nuevo concepto para una nueva realidad, desde el SARS-CoV-2 al VIH. Y ya, sin más, Alfredo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Juan. Un lujo estar hoy aquí con vosotros. Muchas gracias por la presentación y gracias a Ruth Solana por invitarme a esta jornada y a Jesús. Vale, he preparado, como no puedo...
palabras. In significando negación y munus significaba impuestos. Así que lo primero que se definió fueron las personas inmunes, aquellas que no pagaban impuestos. Concepto que ha llegado hasta nuestros días para definir a personas que tienen inmunidad diplomática, por ejemplo, y entonces no tienen por qué someterse a determinadas leyes. Se olvida la palabra inmunidad en toda la Edad Media, desaparece el concepto, aunque en Roma hay algún escrito de algún filósofo que también decía que personas que habían pasado una determinada infección quedaban inmunes. Es decir, que sí que ya se incluye ese concepto de que alguien que ha superado una infección, bueno, pues tiene algo de defensas para volverla a sufrir, pero el concepto se olvida en toda la Edad Media y encontramos, digamos, el precursor de la vacunación moderna en esta práctica que es de toda la zona asiática, que se denominó la variolización y de la que se ha hablado también un poco en la pandemia porque un grupo de inmunólogos de Reino Unido lo han retomado. Ahora os diré cómo lo retomaron. ¿En qué consistía la variolización? Aquí hay dos grabados, uno de un hospital y otro más moderno, pero en ambos casos es lo mismo. Se está insuflando por una especie de pajita, por una especie de instrumento, pues como en el caso de abajo a la derecha que lo veis mejor es una caña de bambú. Se está insuflando un polvo que no es otra cosa que la pústula final de un paciente de viruela secada, machacada y bueno, pues eso es lo que se está insuflando al niño para protegerle de la enfermedad. Se cogían pacientes ya en los últimos días cuando ya estaban superando la infección, aquello no era perfecto y por supuesto mataban a alguna de las personas a las que les hacían esta práctica, pero una práctica que tiene mucho auge en Turquía y en otros países asiáticos, porque además las personas que sufrían la viruela y superaban la enfermedad quedaban con unas marcas en piel bastante severas, como sabéis. Esta práctica, ¿quién la importa a Europa? Se importa por dos caminos. Se importa por un lado por Reino Unido, lo hace la mujer del embajador del Imperio Británico en Constantinopla, que veis aquí, Lady Marie Wortley Montagu, que fue una mujer muy avanzada para su época, dejó unas cartas escritas que han tenido cierto impacto, pero que en este aspecto la hemos dejado un poco enterrada. Ella ve la práctica de la variolización y la lleva nada menos que a la Royal Society y allí la utilizan para variolizar e inmunizar a niños. Como os decía que en la COVID se ha vuelto a poner este concepto un poco de moda, el de variolizar, por el uso de la mascarilla. Hubo un grupo de epidemiólogos e inmunólogos británicos que decían que el uso de la mascarilla, aunque no protegiera 100% de tener la infección, sí que era una inoculación filtrada del virus, una inoculación como suavizada, ¿no?, del virus, y que eso podía generar una respuesta inmunitaria suave que no se pasara la infección y, bueno, pues variolizar. Entonces esto se ha utilizado, está publicado además, si no es New England es Lancet, en este momento no lo recuerdo. Además de Lady Mary Wortley, también lo importa a Europa un médico italiano por la ruta del continental. Pero sin duda el padre del concepto de inmunidad es Jenner. Ya sabéis, a finales del siglo XVIII es el que cambia el concepto de variolización por vacunación. El cambio fundamental es que se sustituye la inoculación de un virus humano por un virus de otra especie, que en este caso era de la vaca. Él observa que las vaqueras, al ordeñar a las vacas, sufren una viruela mucho más leve, mucho menos severa, y bueno, pues coge esas costras de las vacas, donde está el virus Vaccinia, que conocéis todos hoy en día como Vaccinia, y es con esto con lo que se inocula. Y como es de la vaca, pues de ahí viene la palabra vacuna. Nacen los antivacunas ya aquí, porque hay grabados de esa época en las que las personas a las que le están inoculando el virus se les pone cara de vaca. Así que eso ya nació en aquel preciso instante. Jenner también cambia la ruta de administración. Ya no se hace una administración nasofaringia, ¿no?, con aquella caña de bambú, sino que hace una incisión en el brazo con una especie de bisturí muy primitivo. Y España participa en el reto fundamental de transportar esta nueva terapia a todo el planeta, a todo el globo, puesto que el Imperio Español era uno de los más grandes en ese momento. Carlos IV había muerto alguno de sus hijos por viruela y estaba también muy motivado, y entonces Balmis pues le convence y hacen la expedición filantrópica de la vacuna, ya sabéis, la expedición de Balmis, también conocida, a bordo del barco María Pita, y con una mujer que acompaña a todo el resto de la expedición, que es Isabel Zendal,
que es la madre de uno de los niños que va en esa expedición y que es la que regenta el orfanato de La Coruña. La expedición duró varios años, tuvo muchas subexpediciones y claro, el reto que tenían es un reto que incluso era mayor que el que ha habido hoy en día, que sigue existiendo, que es el de conservación de las vacunas del RNA. La conservación a menos 80 grados es un reto estratégico importante, pero en aquella época, fijaros lo que era la vacuna, esa pus de la vaca se ponía en un algodoncito entre dos portas, se sellaba con un lacre y esto aguantaba 9 días. Y eso es todo lo que aguantaba la vacuna en esa época. Entonces lo que se les ocurrió para hacer este transporte es ir infectando de modo seriado en dominó a estos niños huérfanos, a los que luego se dice que se les trató a todos muy bien, se les dio cobijo, a los que no murieron en esta cruzada. Y bueno, se fueron aumentando el número de niños participantes según se fueron haciendo las subexpediciones. Como veis, la expedición conjunta para en Canarias, para en Puerto Rico y finalmente llega a Venezuela, y a partir de ahí se reparten distintas subexpediciones a distintas partes del continente americano, llegando incluso a la China por las Filipinas. O sea que realmente ha sido una contribución histórica y la primera misión filantrópica española. Bien, de aquellos lodos, estos barros, de aquellas vacunas primigenias, hoy hemos vivido un hito en directo, que es el uso de las primeras veces de las vacunas del RNA mensajero. Os voy a presentar unos datos de resumen de cuántos candidatos ha habido y cómo han evolucionado antes de hablar en concreto de las del RNA. Y esta imagen que estáis aquí viendo la comparación es el Vaccine Tracker del New York Times, que lo tienen muy al día. Y fijaros, la de arriba es de mayo de este mismo año, de mayo de 2021, y la de abajo es de ayer. El número de vacunas aprobadas es el único dato que es común, que sigue siendo 8. Y bueno, pues hay más de 330 candidatos a vacunas. La colaboración ha sido la mayor de la historia. Los datos que os voy a enseñar proceden o bien del New York Times, o bien del London School of Hygiene y Tropical Medicine, o bien de la Alianza Gavi. Y se resumen un poco en todo esto. ¿Qué tipo de vacunas ha habido? Y ahora entraré un poco con mi mundo tridimensional a explicaros qué vacunas son las que se están utilizando. Fundamentalmente aquí veis cuatro colores, 4 tonos, que son las de virus completo, las que son, digamos, un tipo de vacuna clásico. Virus completo son las de azul clarito y que en nuestro medio no hay ninguna, pero la más conocida es la de Sinopharm, de China. Luego tenemos en tono rojo otras vacuna clásica, que son las de proteínas. En nuestro medio de momento tampoco hay ninguna aprobada. Justamente la española de IPRA está en esa dirección. Y otra que se está fabricando en España, en Galicia, en concreto en los laboratorios de Rovi, es Novavax, que también va en esa dirección, pero todavía no están en uso. Están sus autorizaciones pedidas, al menos Novavax. Y luego tenemos en azul oscuro los vectores virales. Aquí ha habido de todo. De momento han llegado vacunas que no se habían utilizado nunca en nuestros calendarios, las de adenovirus. Se quedaron en el camino alguna con el virus Vaccinia, como la del CSIC de Mariano Esteban, y hay alguna otra en desarrollo. Y por último, las vacunas de ácidos nucleicos, que las tenéis en tono naranja, de las que han llegado en nuestro entorno 2, la de Moderna y la de Pfizer, pero hay otra en uso ya en India, no basada en RNA, sino basada en DNA. O sea que el panorama es muy poliédrico, hay de todos los tipos, sin duda de proteínas, como veis el global, más de 100 productos son los que se han estado testando. Y otra gráfica que está sacada de la Escuela de Higiene de Londres y de Medicina Tropical nos da idea de cuál es el número de países que las están usando y también el grado de comprobación científica que ha habido de las evidencias. Porque fijaros, CanSino, que es una que se está usando en 7 países, con el adenovirus 5, no ha pasado ninguna fase 3 que se haya publicado, por ejemplo. O sea, sí se ha hecho, pero no se ha publicado. La más utilizada es la de Oxford AstraZeneca, la vacuna solidaria. En estos temas que decía Juan, que nos sentimos ahí un poco presionados, efectivamente fue un poco cuando las autoridades sanitarias decidieron no poner la segunda dosis de AstraZeneca en algunos países, como pasó en el nuestro, y los científicos decíamos que las evidencias
lo que decían es que había que seguir poniendo AstraZeneca y no combinarla con una segunda dosis de Pfizer como se recomendó. Entonces, esta vacuna es la más puesta de todas porque es la más barata además y tiene un nivel de conservación mucho más fácil por ser de adenovirus que las de ácidos nucleicos. Es la que el fondo COVAX ha utilizado más también para distribuir a países en vías de desarrollo. La segunda más utilizada en todo el mundo es Pfizer, que es la que tenemos más presente también en nuestro entorno, cerca ya de 150 países. Y luego veis todas las verdes, que son las de, en este caso, las de virus inactivados y que nosotros no estamos viendo ninguna. Hay ya muchas en uso y en concreto Sinopharm se ha utilizado hasta en 82 países. Se ha utilizado muchísimo en África y sobre todo en Sudamérica. De azul clarito, de subunidades proteicas en uso hay muy pocas, pero hay alguna. Aquí estamos esperando que salga Novavax y que salga la española, pero una de las más utilizadas es la cubana Abdala, que es de 3 dosis, es de proteínas purificadas con adyuvante y que, como veis, aunque ha pasado fases clínicas 1, 2 y 3, no se han publicado ninguno de sus resultados. Y luego, bueno, pues también en India se está utilizando la última, la de DNA, que os explicaré un poquito en qué consiste. Pero antes de pasar a ver un poco las vacunas y luego a meternos en las posibilidades del RNA como terapia, me gustaría agradecer a las decenas de miles de personas que han contribuido con su participación en todos estos ensayos clínicos. Esta tabla no está actualizada, es del año pasado, de principios de este año, perdón, pero Johnson ha reclutado más de 100.000 participantes ya para su vacuna, para las dos que ha probado, la monodosis y la de 2 dosis. Así que ya prácticamente podemos decir que hay cerca de millones de personas que han participado en los ensayos clínicos. Bien, y bueno, esta gráfica para mí fue el inicio de la esperanza. Gráfica publicada en el New England Journal of Medicine, es el primer resultado gráfico de la vacuna de Pfizer y se ve perfectamente cómo a partir del día 12 de la inoculación se separan claramente los brazos control, el brazo placebo, que es el azul, y los pacientes las personas que han sido inoculadas con placebo con control siguen infectándose, en tanto que las personas que se han inoculado con la vacuna de RNA, como veis en la línea roja, se estabiliza la meseta, se estabiliza en el número de infecciones y finalmente se calcula que la eficacia de la vacuna es del 95%. Esto era impensable, que en 10 meses una vacuna en un vehículo nuevo, en un formato nuevo, tuviera un 95% de eficacia cuando se les exigía para poderse ser utilizadas un 50%. Desde luego, a mí me pareció espectacular, un hito histórico. Y la parte negativa del mundo de las vacunas es el uso o el mal uso de su reparto en todo el planeta y como países como Canadá compraron hasta 10 veces la cantidad que necesitaban para vacunar a su población, Australia o Reino Unido hasta para 5 veces su población, pero nosotros no nos quedamos muy atrás. Europa y Estados Unidos compramos hasta 3 veces las dosis necesarias para vacunar a nuestra población, en tanto que cientos de países no han alcanzado un 1% de la vacunación. Entonces, bueno, que quiero transmitir que la pandemia la acabaremos cuando la acabemos a nivel de planeta, no cuando la acabemos en Europa o la acabemos en España. Un dato final para hablar de las vacunas, este baile que ha habido con la inmunidad de grupo, con la inmunidad de rebaño, que ya hasta mi madre sabe lo que significa esto, cuando hace un año estas cosas eran impensables. Ya sabéis que la inmunidad de rebaño tiene un cálculo inicial muy sencillo con la R0, la tasa, el número reproductivo básico del virus, que es el número aproximado de personas a las que alguien contagia de promedio, ¿no? Entonces ese número estaba entre 2 y 3 inicialmente en la cepa, digamos, 0, en la variante de Wuhan. Y bueno, pues con ese dato, 1 menos 1 partido por 3, pues nos sale 0,67, lo que significa que necesitamos un 67% de personas vacunadas o inmunizadas, mejor dicho, para detener la transmisión. Y de ahí sale el famoso 70% que se manejó durante muchos meses como objetivo o diana para vacunar. Pero claro, las vacunas no todas tienen el 100% de eficacia, a pesar que tienen una eficacia fabulosa. Puede haber variantes que nos cambien y que la vacuna no responda a algunas variantes, como así sucede con la Delta, que se pierde un poco de eficacia frente a esta variante. Y otro parámetro que no controlamos es cuánto de larga va a ser la inmunidad. Si va a ser de unos meses, si va a ser de años. Con todo esto, bueno,
con todo esto se hacen unos modelos de evolución de la pandemia según la tasa de personas inmunizadas, y se llega a la conclusión de que se necesitaría entre un 85 y un 90% de población vacunada inicialmente. Y bueno, pues en este gráfico se ve perfectamente, esto es un gráfico hecho para el sarampión, como teniendo una inmunidad de rebaño del 95%, que es el caso en España, si llega una infección, que es una persona roja, como tenemos la inmensa mayoría de la población vacunada, inmunizada, que son las personas que estáis viendo en amarillo, tenemos alguna persona que no se ha podido inmunizar y que está sana o que tiene alguna enfermedad y por eso no ha podido ser inmunizada, pero tiene una alergia, tiene una inmunodeficiencia, y ves que es muy difícil que a esa persona le llegue la infección por el efecto de protección que hace el resto de la sociedad. Si vamos bajando de ese 95%, pues cada vez el número de personas que se infectan lógicamente es mayor. Entonces, bueno, nos encontraríamos ante una situación muy parecida en el caso de la COVID, con la aparición de la variante Delta, que ha aumentado ese R0 hasta 8,12, en vez de ser 2,3 como la original, ya estamos en 8,12, en ese número reproductivo básico. Y bueno, se abandonó este concepto y se optó por vacunar y en nuestro caso, en nuestro país, mantener restricciones en interiores, que a la postre ha sido de todos los países del entorno en el que mejor ha funcionado. Hemos conseguido una tasa de vacunación tremendamente eficaz y hemos mantenido restricciones interiores y nos ha funcionado. Entonces, en este momento ha habido una publicación hace una semana por inmunólogos europeos diciendo que si España había alcanzado la inmunidad de rebaño, haciendo una reflexión al respecto. Y bueno, pues dicen que no sabemos si se puede hablar de que tengamos inmunidad de rebaño, pero al menos sí que teníamos un control efectivo de la transmisión. Entonces igual tenemos que sustituir ese concepto de inmunidad de rebaño por control efectivo de la transmisión, que es un concepto más técnico y no es inmunitario. Pero vamos al plató y vamos a ver cómo funcionan estas vacunas de modo un poquito ejemplificado. En una infección normal, y supongo que al agente infeccioso ya me lo habéis visto en alguna ocasión, el coronavirus en este caso tiene distintas proteínas, NM, la S, la spike, que es la que tiene su receptor en células, el AC2, que ya sabéis, en muchas células, entre otras las del epitelio respiratorio, y esta unión spike-AC2 permite que el virus entre en el interior de las células. Bien, hay una serie de reacciones inmediatas que hoy no voy a explayarme mucho, que es la inmunidad innata y que son una especie de, bueno, pues de soldados que por muchas veces que nos infecte el virus van a actuar de modo equivalente. Aquí tendríamos pues, células natural killer, tendríamos el sistema de complemento, tendríamos algunas citocinas que se van a secretar de modo local, tenemos células en sangre, granulocitos. Tenemos una colección de elementos innatos de acción bastante rápida, se ponen en marcha en horas. Los interferones que además en el caso del coronavirus son muy útiles para bloquear la entrada de coronavirus en nuevas células. Y son de acción inmediata, pero normalmente no van a ser suficientes para controlar la reacción y a la postre además pueden poner en marcha, habéis hablado antes en la sesión anterior de ello, la cascada de citocinas y suponer una tormenta de citocinas incontrolable, ¿no? Si la inflamación no se controla. Por lo tanto, pasados unos días, y esto ya también mi madre lo sabe cuando aparece la banda de la IgM, se pone en marcha la inmunidad adaptativa. Pero para que se ponga en marcha la inmunidad adaptativa, esta célula infectada, aparte de poner en marcha la inmunidad innata, tiene que avisar de que está infectada. Esto lo va a hacer con citocinas, fundamentalmente va a ser bueno, pues, citocinas proinflamatorias, interleucina 6, TNF, moléculas que transportan información y que a otras células le avisan de que se tiene que poner en marcha. ¿Con las citocinas es suficiente? No. Tenemos unas moléculas en estas células que son las moléculas HLA, los antígenos de histocompatibilidad, que tienen una forma que se puede representar como estas copas, tienen un hueco, tienen una cavidad que no se puede expresar en superficie si no está rellena. O sea que si aquí dentro de esta cavidad, de esta copa, no hay un péptido, estas moléculas HLA no se expresan en la superficie de nuestras células. Esto es imposible, tiene que estar relleno. Entonces, si no hay infección,
no hay expresión de proteínas HLA, sí la hay, pero con péptidos de proteínas endógenas, de proteínas propias. Así que en el caso de una infección, de un virus, de una bacteria, se procesa, se destroza en el interior de la célula y se sacan a la superficie fragmentos de este virus. En este caso, bueno, pues como he puesto 4 colores a las proteínas del virus, pues se pueden enseñar al exterior de nuestras células los 4 colores. Y esta situación la tiene que observar los linfocitos T colaboradores y decidir qué es lo que van a hacer a partir de lo que le están enseñando las células infectadas. Así que los linfocitos T colaboradores son los que observan la jugada y van a poner en marcha al menos 2 ramas de la inmunidad. Ya sabéis que hay muchas más y es hasta un horror para los inmunólogos el número de subtipos TH que hay hoy en día, porque cada semana parece que aparece un TH nuevo. El paradigma es la TH1, TH2, que el TH1 son las células más proinflamatorias que estimulan la degradación intracelular de este virus, y TH2 será una respuesta más humoral, más de anticuerpos, pero también está TH17, que es inflamatoria, tenemos TH9, tenemos TH22, tenemos Tregs, tenemos TFH, es decir, tenemos una pléyade de células T. Una célula virgen, TH0, es la que observa, y en función de lo que observa y del entorno en el que se lo enseñan, decide. Y insisto, los 2 caminos más habituales es la activación de una respuesta celular tóxica para las células infectadas, que sería una respuesta TH1. Entonces, esta respuesta TH1 lo que harían en última instancia sería inyectar los linfocitos T asesinos, inyectarían sus enzimas citotóxicas dentro de la célula y esta célula se suicidaría. Sería uno de los momentos finales, ¿no?, de una respuesta TH1, además de activar a más NK y a más macrófagos y llamar a células inflamatorias a la zona. La alternativa es que en otro contexto, cuando le enseñan al linfocito T helper esta situación, este linfocito opta por un camino TH2. Si opta por un camino TH2, lo que se va a poner en marcha es una respuesta de células B que van a producir inmunoglobulinas. En primera instancia van a producir inmunoglobulina M, como ya sabéis, pero luego van a sustituir esta inmunoglobulina M por inmunoglobulina G. Y en el caso de una infección, como os he puesto, pues lo que vamos a ver es que se van a producir anticuerpos frente a las distintas estructuras del virus. O sea que tendremos anticuerpos anti-N, anti-M, anti-S, frente a todas las proteínas que tenga este virus. Estoy mencionando 3 que son conocidas. Y aquí ha habido un desastre, incluso entre algunos de vosotros, no sé en este hospital, pero en otros hospitales con los que yo he trabajado y he colaborado, durante la vacunación hubo un desastre porque los sanitarios recién vacunados corrieron al laboratorio a que les midieran los anticuerpos y salían negativos. ¿Cómo iban a salir positivos? Si el anticuerpo que medía los kits de diagnóstico eran casi todos N, era anticuerpos anti-N, que es una proteína de la nucleocápside del virus, y en cambio la vacuna es Spike, proteína S nada más. Entonces, si a mí me vacunan con S y me miden anti-N, pues no tengo. Y esto pasó muchísimo hasta que ya se ha aclarado todo el mundo y en el laboratorio se distinguieron claramente que había anticuerpos para controlar la infección o para diagnosticar una superación de la infección y anticuerpos para ver cómo había funcionado la pauta vacunal. Bien, así funciona la infección. ¿Qué se ha hecho con las vacunas? Para hablar de las vacunas os he tenido que traer un poco al amigo en más grande para que nos hagamos una idea. Y bueno, pues sigue teniendo las mismas 4 proteínas, S, N, M, pero ahora vamos a hablar de su RNA, que es lo que más me interesa. El RNA tiene los codificantes para todas estas proteínas, la R, la S, la N, la M, todas ellas. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se puede utilizar virus inactivados, que serían las más básicas, y los virus inactivados, ¿qué es lo que hacen estas? Sinopharm sería el ejemplo más claro de los virus inactivados. ¿Qué es lo que hacen estas vacunas? Pues cogen el virus entero, lo crecen y le utilizan un tratamiento químico que se va a caer todo el set. Un tratamiento químico que destroza completamente el RNA. Normalmente puede ser formol, formaldehído, puede haber algún otro compuesto, pero básicamente van a ser
formaldehídos o equivalentes. Entonces tenemos virus entero, pero no se puede reproducir. Y con esto se inyecta. Estas serían las vacunas más clásicas, vacunas basadas en el organismo entero inactivado. Hay otras vacunas basadas en microorganismo entero atenuado, pero no han llegado al uso en humanos de momento, son las que tenemos más miedo. Las vacunas atenuadas, lo que se hace es que se dan pases en alguna especie animal para que baje su carga antigénica, se descarguen de antígeno, y entonces no nos produzca una enfermedad tan grave, pero es que se han visto casos en otras enfermedades, como la polio, por ejemplo, sin ir más lejos, en que dentro del individuo vacunado revierte a la cepa original y por lo tanto origina la enfermedad, la propia vacuna. Entonces, en el caso del coronavirus, están en investigación, pero no han llegado, que yo sepa, a fase 3 ninguna basadas en virus atenuados. O sea que el primer modelo de vacuna sería clásica, virus inactivados, se están usando unas cuantas, aunque nosotros no las tengamos, virus atenuado, que están en desarrollo. Segundo modelo clásico sería las basadas en proteínas. ¿Qué hacemos en este caso? Pues sacamos la proteína de la espiga, la crecemos de modo industrial, la purificamos y la inyectamos. Esto normalmente no se hace así, a pelo solo la proteína, porque suele ser poco inmunogénica, no produce una respuesta inmunitaria muy grande, entonces lo que hay que hacer es añadirle a la proteína S purificada sustancias que incrementen la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces son vacunas que llamamos adyuvadas. Entonces estas vacunas es, por ejemplo, la Enovavax, que se está desarrollando en España, y también de este tipo de vacuna tendríamos la que se está desarrollando en esta empresa privada, en IPRA, que además en ese caso es más, incluso un poquito más sofisticada, porque lo que hace es mezclar proteína S de dos variantes distintas. Así que va a producir una respuesta como más heterogénea, ¿no? Así que el segundo concepto de vacuna serían vacunas basadas en partículas. Y hay otra vacuna basada en partículas que de momento está en fase 3, es de una empresa canadiense, y lo que han hecho es producir una sustancia prácticamente idéntica al virus, pero sin ADN. Esto se produce en plantas, como en la planta del tabaco, se llaman virus-like particles, VLPs, y se crecen en vegetales, y luego se purifica de la planta del tabaco y tenemos pues eso, la envuelta lipídica del virus, las proteínas del virus, pero no hay material genético. Esto es una terapia también muy moderna, no se habría utilizado nunca hasta el momento en vacunación, está en fase 3 y bueno, pues vamos a ver qué resultados da, porque puede ser también una tecnología muy sostenible, en este momento muy limpia, muy limpia. ¿Qué nos quedan? Pues nos quedan las de ácidos nucleicos y las de vectores. Las de vectores más utilizadas han sido las de adenovirus. Los adenovirus son una familia en la que hay al menos 60 subespecies, 30 en humanos y 30 en otras especies, entre otras en primates. Tienen esta forma poliédrica, y entonces lo que se ha hecho en estos virus, son virus ADN, lo que se ha hecho en estos virus es sacarles el ADN y quitarles, digamos, esta parte blanca serían los genes que codifican la estructura de este virus, de este adenovirus. Y estos se conservan, y los negros representarían todos los genes de la replicación del virus en nuestras células. Estos se le quitamos y lo sustituimos por el RNA de la spike del coronavirus. Esto se crece, se empaqueta y con esto es con lo que se nos vacuna. Bien, de este modelo tenemos AstraZeneca, que se ha hecho en chimpancés, un adenovirus de chimpancé, y de este modelo tenemos Johnson & Johnson, que es un adenovirus humano. También de este modelo tenemos la más elegante de todas, es Gamaleya, la rusa, que es adenovirus humano, y digo que es la más elegante porque utiliza dos adenovirus distintos. En la primera y en la segunda inyección utiliza dos adenovirus. Lo que consigue con esta combinación es que el sistema inmunitario se concentre en lo que es común a las dos inoculaciones, que es la spike. Porque lo otro, a ver, este adenovirus, si a mí me lo inyectan, que esto se puede inyectar, tenemos receptores en nuestras células y entraría en la célula, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir anticuerpos frente a la proteína spike, claro que sí, como las otras, pero va a producir anticuerpos frente a adenovirus, al adenovirus que me están inyectando, porque hay procesamiento de las dos proteínas.
Entonces, con la combinación de dos adenovirus, esta respuesta disminuye y se potencia la respuesta frente a la spike. Finalmente, nos quedarían las vacunas basadas en ácidos nucleicos. Para eso lo que se hace sobre el RNA del virus, se purifica el trozo de RNA de la spike y con esto entero no nos pueden, con esto así tal cual no nos pueden inocular nada, hay que modificarlo, ahora veremos en qué consisten las modificaciones, pero una de las cosas que hay que hacer es envolverlo en unas nanopartículas lipídicas para estabilizarlo y lo que nos inyectan es la nanopartícula lipídica con el fragmento del RNA para la spike. Por lo tanto, nuestro sistema inmunitario lo que va a hacer es contestar con células y anticuerpos solo frente a la spike. Ahora vemos las variantes que tiene esto y solamente para acabar el barrido, la única que se está haciendo de ADN en India en concreto es muy parecida. Lo que hacen es el fragmento de la spike meterlo en un plásmido. En un plásmido es un ADN circular completamente y todo este plásmido en una nanopartícula también lipídica es con lo que se inyecta. Este plásmido no tiene que entrar al núcleo, con lo cual se va a traducir a ARN, se va a transcribir a ARN y traducir en el citoplasma y va a producir exactamente una contestación de tipo solamente exclusivo frente a la spike. Bien, ¿pero esto es nuevo? Pues no, llevamos 40 años y de hecho la doctora Carico lleva 40 años trabajando en tecnología de RNA. La tecnología de RNA para tratamiento empieza por los oligonucleótidos antisentido, que son los que veis ahí como ASO, antisense, que se paralizan la transcripción de determinados genes. Luego se incluyen los RNA silenciadores y microRNA silenciadores, que ahora veremos algún ejemplo. Y finalmente lo que ha llegado con estas vacunas es el tratamiento con RNA mensajero, que eso sí que es la primera vez que se hace con las vacunas. Aquí tenemos ejemplo de los oligonucleótidos antisentido y lo que en este caso es el caso de la atrofia muscular, que se ha utilizado esta terapia. Hay unas proteínas, unas ribonucleoproteínas que bloquean la transcripción de un exón, de un gen concreto, el exón 7. Hay unas ribonucleoproteínas que se ponen aquí y bloquean la transcripción y se produce la enfermedad. El tratamiento con antisense, con oligonucleótidos antisense, lo que hace es que desplaza a las ribonucleoproteínas de ese lugar que estaban ahí y entonces se produce la transcripción normal del exón 7, por lo tanto se produce una proteína sana y se elimina la patología. Así que es una terapia que se lleva utilizando ya algunos años. A la derecha tenemos otro ejemplo de una inhibición, en este caso con unos inhibidores que bloquean a un ARN mutante y hacen que una proteína que era mutante deje de producirse, por lo tanto deje de producirse una enfermedad hepática. En este caso se llama el patisiran. Pero, sin duda, lo que se ha conseguido en estos meses no hubiera sido posible si además de la tecnología del RNA no se hubiera mejorado la tecnología de los vehículos lipídicos. Y fijaros el panorama que tenemos de posibles vehículos lipídicos con los que se ha trabajado. En concreto, las que se han utilizado tanto para la vacuna de Pfizer como para la vacuna de Moderna son nanopartículas lipídicas. La que tenemos aquí arriba a la izquierda, la segunda. Este es el tipo de partículas con los que se ha trabajado. No son liposomas que asemejan más la superficie de una membrana celular, no. Solamente es una capa de lípidos. Y el interior de esa nanopartícula es también lípidos tirando a sólidos, no son una suspensión como hay otras, no es una emulsión lipídica. Esto ha sido importante porque si no, no se hubiera conseguido que funcionaran. ¿Y ahora qué se le ha hecho el RNA? Pues el RNA mensajero se le ha modificado. De hecho, CureVac, que ha sido la tercera que ha llegado y que se ha descabalgado, es una de las que se ha descabalgado en el camino, es porque la modificación no ha sido buena. Una de las cosas que le hacen es que le añaden unos nucleótidos alterados al principio, que es lo que le llaman el CAP. Y es un nucleótido alterado que protege la estructura del RNA mensajero. Luego se le incluyen las regiones no transcritas 5' y 3' en los dos extremos del gen que queremos codificar. Tenemos los 5 UTRs y 3 UTRs, son
zonas no transcritas. Aquí tenemos el gen con el que queremos realmente hacer la terapia. Y finalmente hay que ponerle una cola de poliadenina para que se induzca adecuadamente la transcripción. Aquí tenemos el ejemplo de cómo sería una respuesta con RNA no modificado. Se haría una respuesta muy fuerte del sistema inmunitario y en cambio un RNA modificado va a reducir esa respuesta al sistema inmunitario porque no se va a dirigir contra él. Ahora os voy a explicar por qué el sistema inmunitario atacaría un RNA no modificado. Bien, y esto seguro que lo sabéis, pero tenemos unos receptores de la inmunidad innata que reconocen sustancias repetidas entre los patógenos, que los llamamos receptores de patrón. Ahora mismo, si yo miro en la sala y digo que las personas que tengan en la zona superior de la ropa algo negro, que levanten la mano, ¿quiénes estaríais? ¿Me podéis levantar la mano? ¿Algo negro? Bien, pues eso es un patrón. Eso es un patrón, es algo repetitivo entre muchos microorganismos diferentes. Y tenemos receptores que reconocen esas repeticiones, esos patrones. Y entonces uno de esos patrones que se repiten, ¿qué es? El RNA mensajero, el RNA de cadena sencilla. Por lo tanto, si nos introducen, como veis aquí, un RNA de cadena sencilla, esto va a ser reconocido por receptores de patrón. Tenemos algunos en el citoplasma, pero es que tenemos algunos en endosomas, que son los receptores tipo TOL, que seguro que habéis oído hablar de ellos. Y esto pone en marcha de un modo muy potente la inmunidad innata y la producción de interferones para interferir en la replicación viral, entre otras cosas. Así que si nos inyectaran vacunas con RNA sin modificar, tendríamos un problema porque se produciría una respuesta inmunitaria innata contra él. Así que hay que modificarlo. La modificación es a cambiar la uridina, una de las 4 bases del ARN se ha cambiado, se ha modificado para que no produzca esta reacción. Y luego aquí os pongo esta imagen porque me interesa para que veáis que tenemos un equipo español trabajando en los RNA modificados más sofisticados, que son los que se llaman los replicones o RNAs autoamplificativos. Les introducen, como veis aquí, una zona de nuevos genes que son los que están en verde, que hace que este RNA, una vez introducido en nuestras células, se replique en su interior y se produzca, en vez de un poco de antígeno, mucho antígeno. Es decir, con poco RNA consigo que mis células sinteticen mucho más antígeno. En este concepto de replicones es justo en el que está trabajando la vacuna del CSIC del grupo de Juanes Isabel Sola. Así que es una tecnología todavía mucho más avanzada. Y esos replicones, fijaros que se pueden hasta separar e inyectarnos dos. Nos pueden inyectar 2 RNAs. Uno, el normal, con el antígeno que quieren que produzcamos nuestras células, y otro con el replicón para que se reproduzca un poquito en nuestro interior. Pero esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué futuro tiene la tecnología del RNA mensajero aparte de las vacunas? Pues tiene muchísimo ya en desarrollo en ensayos clínicos en tratamiento frente al cáncer. Se aíslan de biopsias de tumores, se secuencian los antígenos tumorales, se predicen qué zona va a unir mejor y qué trocito se va a unir mejor en las moléculas HLA, y con esto se vacuna. O sea que se vacuna ya con el fragmento que sabemos que nuestras células van a presentar. Esto es una reacción absolutamente personalizada, es un tratamiento totalmente personalizado. También se han desarrollado estas otras moléculas de RNA que se llaman aptámeros y que tienen una conformación tridimensional, como veis, muy concreta, y igualan a la eficacia en cuanto a la unión de los anticuerpos. Es decir, se unen tan específicamente a la molécula frente a la que están diseñados como los anticuerpos. Estos aptámeros pueden ser antagonistas y entonces bloquear determinadas acciones, pueden ser agonistas y entonces activar células para que maten más los tumores, pueden ser biespecíficos, como veis. Esto ya se utilizan prácticamente como anticuerpos. Así que esto es todo tecnología RNA. El RNA, de hecho, se considera que es la primera molécula de la vida que hubo. Sabemos que el dogma es el DNA, se transcribe a RNA y el RNA se traduce a proteínas, pero no se originó así. Probablemente la primera molécula que tuvimos, que se produjo del caldo químico primitivo, fue el RNA, porque tiene actividad enzimática algunos de los subtipos. El RNA produjo proteínas y luego RNA, proteínas y más sustancias, digamos ya no tan más químicas, inorgánicas, ayudaron a que se formara el DNA, que a última instancia parece que es lo último que se formó en estos 3 tipos de grandes
biomoléculas. Más cosas de futuro, el VIH. El VIH, sabéis que la vacuna se ha resistido durante mucho tiempo y ahora se está trabajando en vacunas basadas en tecnología de RNA, pero dirigidas a producir unos anticuerpos muy concretos, que son los anticuerpos superneutralizantes. Parece ser que estos anticuerpos no se habían detectado previamente porque se producen pasados muchos años o se detectan pasados muchos años de la infección. Las proteínas del VIH están tan glicosiladas que nos engañan. Los primeros anticuerpos van más frente a la parte glico y como el VIH muta muchísimo más que el coronavirus, pues ha sido muy problemático. Entonces ahora se han identificado estos anticuerpos dirigidos, digamos, frente a los cores de estas proteínas y se han diseñado estos inmunógenos, como el que veis aquí a la derecha, el EOD-GT8, es un inmunógeno que producirá anticuerpos superneutralizantes. Esta es una captura del ensayo clínico, el clinical trial de la empresa, es conjunto de dos empresas, una de ellas es Moderna, y se van a inyectar dos RNAs mensajeros, uno codificará para este antígeno, otro codificará para otro antígeno de la G28 del core, y el ensayo tiene 4 brazos, uno será un placebo, a uno le inyectan uno, a otro le inyectan otro y a otro grupo le inyectan los dos. Y de momento están reclutando 50 y pocos individuos. En teoría deberían acabar en septiembre, el reclutamiento empezó en octubre, pero parece que va con un poquito de retraso. Pero este es el primer ensayo clínico de RNA en VIH. Otra cosa que a mí me ha dejado absolutamente fascinado es el cambio con esta tecnología de la edición génica CRISPR-Cas. Sabéis que esta técnica, además descrita los elementos básicos por un español, por Mojica, y que luego se ha desarrollado, el RNA que se inyecta reconoce una zona de nuestro genoma y una enzima, que es el Cas9, corta y se produce una edición de estos genes. Se pueden corregir defectos, se pueden modificar la secuencia, en definitiva. Sí, perfecto. Y con el RNA lo que se ha conseguido es que no se inyecte la proteína Cas9, que podría hacer daño inadecuado, sino que se inyecta el RNA que codifica la proteína Cas9. Así que el nuevo tratamiento sería el RNA que vamos a localizar y el RNA que codifica Cas9. Son dos RNAs conjuntos envueltos en nanopartículas. Los ensayos clínicos, esto es una sábana con toda ella, pero os lo he resumido aquí. Básicamente, en este momento están centrados sobre todo en infecciosas y en cáncer. Aparte de los metaneumovirus, tenemos los pseudoinfluenza, el respiratorio sincitial, Zika, etcétera, etcétera. Moderna está en este momento probando una técnica en la que mete en la misma nanopartícula, está introduciendo el RNA del COVID, el RNA de la gripe y el RNA del respiratorio sincitial. Todo esto en la misma nano y todo esto está ya en ensayo en fase 1. También rabia y también, como os he dicho, VIH y muy importante, hay un ensayo con RNA de VIH en España, en el Hospital Clínic de Barcelona. En cáncer, la lista de cánceres que se están haciendo ensayos clínicos ya es bastante amplia, como veis. El de mama es el que es el triple negativo, ovario, colorectal, bueno, todos los que veis, melanoma agudo. Y luego se están utilizando también esta técnica para otro tipo de terapias, se están produciendo anticuerpos concretos, se están pasando RNAs para que se produzcan citocinas concretas. Y luego, aparte de la terapia génica de edición que os acabo de contar del CRISPR-Cas, hay terapia génica de reemplazamiento y uno de los que se está apostando muy fuerte por él es el de la fibrosis quística. Bueno, pues creo que son 10 meses que nos abren o cierran un colofón de 40 años de investigación, pero abren un filón de futuro de terapia basada en RNA fabuloso por delante. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que tengáis en la sala? Tenemos 5 minutillos. Yo sí quería preguntarte de un par de cositas. La primera, ¿qué factores crees que han hecho que España lidere la tasa de vacunación mundial, o por lo menos sea uno de los países con un tamaño de más de 10 millones de personas que tenga una tasa de vacunación tan alta?
Bueno, te voy a decir uno que es seguro. Uno seguro es que tenemos una buena cultura de vacunación. España es uno de los países que tiene mejores tasas de vacunación en general para todo. El sarampión en concreto tenemos un 96% y somos la envidia del resto de Europa. Me gustaría creer, me gustaría creer que el trabajo que hemos hecho los científicos en los medios de comunicación también ha tenido una importancia en que en este caso la población se haya vacunado para la COVID, porque sí que es cierto que las previsiones al inicio, cuando hicieron las primeras encuestas del CIS, es que había más de un 40% de personas reticentes a vacunarse en aquel momento, y que hayamos conseguido un 80% final, yo creo que es un éxito. Entiendo que de distribución de las vacunas por una parte, pero sin ninguna duda del personal sanitario, en este caso, de los vacunódromos y de las zonas de vacunación de todo el personal de medicina y enfermería que ha estado vacunando. Y creo que algo ha influido también la comunicación. Creo que sí. Por partes. La primera es la durabilidad de la vacunación. No la sabemos, la de la COVID en concreto, que por qué unas duran más y otras menos por el tipo de vehículo, por el tipo de vector. Es muy diferente. Incluso dentro de las de COVID-19, las que están basadas en adenovirus inducen una inmunidad celular más fuerte, y en cambio las que están basadas en RNA inducen una inmunidad humoral de anticuerpos más fuerte. De hecho, la combinación a la postre AstraZeneca-Pfizer es la más inmunogénica de todas, porque tiene una inducción de adenovirus y luego un boost de RNA mensajero. Durabilidad no la sabemos, pero yo intuyo que va a ser media alta, o sea que como mínimo un año. A esto me estoy refiriendo como media alta, porque si no fuera así, con la circulación de virus que ha habido este verano, estaríamos absolutamente colapsados. Que ahora mismo está fallando las defensas en personas muy ancianas, naturalmente. Es natural, porque o bien no construyeron suficientes células de anticuerpos, o bien tienen ya un sistema tan envejecido que lo han perdido. Igual con los inmunosuprimidos por trasplante o inmunosuprimidos por un cáncer o por una enfermedad autoinmune. Es decir, que yo pienso que población sana, que no sea añosa y que no tenga estas inmunosupresiones, va a durar más de un año. Hay también motivos para pensarlo, porque el SARS-1, que es de la familia, fue en el año 2003, y 18 años después hay memoria. Las personas que tuvieron esta enfermedad tienen memoria. Y hay un problema, y es que se está mirando solo, en este momento, para hablar de lo que dura la inmunidad, solo los anticuerpos, y es una falsedad de entrada. Los anticuerpos que se miran son G. No se están mirando inmunoglobulina A, que es muy importante en esta enfermedad, porque la inmunoglobulina A está en la vía de entrada, también bloqueando la infección de células de la vía respiratoria, y no se están mirando. Pero es que no solo eso, además es que las células T pueden inducir la producción de activación de Bs y anticuerpos en cuestión de muy pocos días, en el caso de ser necesario. Es decir, que yo no estoy seguro de que se esté perdiendo la inmunidad tal y como se está preanunciando, fundamentalmente por las farmacéuticas. En cuanto al VIH, los dos diseños que se están haciendo, el del Hospital Clínic de Barcelona no es exactamente igual que el que os he enseñado. El que os he enseñado está usando dos antígenos, digamos, sintéticos, basados en zonas muy conservadas, o sea que no se estarían metiendo RNAs de muchas variantes del VIH, no, se estaría metiendo solo dos RNAs de dos inmunógenos muy conservados.
y se está viendo cuál de los dos funciona mejor por separado y la combinación de los dos. Pero no se descarta incluso meter un tercero. O sea que en el diseño teórico del RNA todavía quedan años para el VIH, pero jugar ya con eso. En la de Barcelona, en la del Clínic de Barcelona, la combinación de los RNAs, una es de inmunógenos también muy conservados y la otra inyección de RNA son inductores de respuesta inmunitaria, irían a activar células T. Entonces es otro concepto totalmente distinto del uso del RNA para la vacunación. ¿Administrativo o es algo basado en evidencia científica? Es una auténtica locura. Eso es una auténtica locura lo que se está haciendo con esta situación. En diciembre, cuando se empezó la campaña de vacunación, desde la Sociedad Española de Inmunología insistimos muchísimo en que no se priorizaran las personas que habían pasado la infección porque tenían inmunidad y tenían inmunidad además si habían tenido síntomas para rato. Conseguimos este cambio de que se pusiera solo una dosis pasados 6 meses. Esto ya en España se lo está saltando todo el mundo también, entre otras personas los propios sanitarios, por esto, porque si no tengo las 2 vacunas no me dejan entrar en Irlanda, ¿no? O sea que esto se lo está saltando todo el mundo, pero es que ya nos estamos saltando los 6 meses. Ya la semana siguiente de haber tenido la enfermedad te vacunas y las 2 dosis, ¿no? A mí me parece una locura. Evidencia hay de que la potencia inmunitaria más fuerte se consigue con, primero, enfermedad y segundo, una dosis de vacuna. Esas personas son las que están más protegidas con diferencia del resto de los mortales. Lo que no se ha hecho es un estudio que pasa si se les pone una segunda dosis de vacuna, pero mi sospecha es que aumentarán. Y si les ponen una cuarta, aumentarán. ¿Pero eso es necesario? No. Una última pregunta que viene de la audiencia. ¿Cuál es tu opinión sobre la tercera dosis en población general y en personal sanitario? Mi opinión en este momento es que no es necesaria. No es descartable, pero en este momento no es necesaria. Solo la considero necesaria en personas vulnerables. Como he dicho, serían personas que tienen el sistema inmunitario debilitado bien de modo natural, porque tienen mucha edad, porque son inmunodeficientes, porque han tenido VIH y han tenido SIDA y están inmunodeprimidos, o porque los estamos inmunodeprimiendo farmacológicamente por trasplante, por cánceres o por enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias. En esas situaciones, tercera dosis ya. En el resto, yo creo que es prematuro ponernos una tercera dosis porque sí. Y también hay una cosa importante, en este momento tenemos herramientas para poder cribar y ver a quién le haría falta una tercera dosis. Y aunque yo mismo he dicho que no todos son anticuerpos, se podría hacer un estudio de anticuerpos y ver a quién le hayan caído, le ponemos la tercera dosis y quien siga teniéndolos no se la ponemos. Muy bien, pues muchas gracias por tu presencia y por tu magnífica ponencia. Ya vamos a dar paso, cerramos la conferencia y pasamos a la clausura. Muchas gracias.